Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo jueves aquí en el programa 3 en 1 junto a mi amiga y compañera Camila García y Diana Holguín, que está seguramente ya esperándonos ahí en el Zoom. Hoy hacemos 2 y 1 en una versión virtual híbrida. Y aquí estamos desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica de Gran Martín Loza, que debo contar que estuvieron junto en el dúo el sábado en Paco. Es muy linda la performance, y también hubo otro dúo que nos sorprendió, que porque Martín es músico también, ¿no? Con el hermano, sí. Tiene una banda, así que ¿cómo se llama la banda, Martín? Los Loza le pusieron acá, me parece, así que si alguna vez los ven pululando por redes, vayan a verlos porque la verdad es que suenan muy bien. Suenan muy bien, estuvo muy bueno, y también, hubo una sorpresa que fue las hermanas RP, que cantaron Ramos Padilla, que estuvo muy lindo, así que vale la pena. Y mañana nos vamos preparando porque tenemos la fiesta de fin de año de la radio también, así que, se vienen los encuentros. Los encuentros de fin de año que se adelantaron porque están todo el mundo con fiesta de fin de año. Bueno, ¿qué semana? ¿Qué semana? Hoy vamos a tener un programón. Quédate enganchado, quédate al aire. Vamos a estar hablando con Nicolás Russo, felicitándolo porque ayer... la semana anterior. No fue ayer, la semana anterior. Bueno, sí, es lo mismo, se entiende. Pero lo que quiero decir es vamos a tener un programón, vamos a hablar con Nicolás Russo, que es el presidente del club de Lanús, que ayer ganaron la Copa Sudamericana, que nos va a atender en medio de todos los festejos que debe estar teniendo en el club, los hinchas y demás, para hablar de las sociedades deportivas, para hablar de lo que están sucediendo con la AFA y el gobierno nacional, y obviamente de otros temas más que tienen que ver con el fútbol, el deporte de nuestra pasión. Y después vamos a estar entrevistando a Sabina Frederick, que es ex ministra de Seguridad de la Nación, porque, esta semana hubo algunas movidas en términos de seguridad y defensa, entre la agenda de Estados Unidos. También hay un objetivo geopolítico y geoestratégico que tiene que ver con la seguridad y que quieren tener incidencia sobre esos temas, más que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas y con otros temas más y otras temáticas más que hacen a la gestión de la seguridad en la República Argentina. Así que para hablar de esos temas y del nuevo reciente ministro de Defensa, que no es un civil, Majo, ¿viste, Charo? Que no es un civil. Es la primera vez en la historia de la democracia que un ministro de Defensa es un militar. ¿Qué significa esto? Lo vamos a estar hablando con Sabina Frederick en una comunicación que vamos a tener especial en la segunda media hora de nuestro programa. Así que quédense al aire, quédense en línea, quédense en YouTube, contáctenos y escúchennos, que va a estar muy bueno, la verdad. Contáctenos al 11 65 16 44 46, o también nos pueden dejar sus mensajes por YouTube en vivo. Y la idea del día, como decía Camila hoy, es hablar con Nicolás, que ahora nos vamos a estar comunicando telefónicamente con él para que poder justamente consultarlo
Y también, digo, decir que es diputado provincial por la tercera sección electoral y que fue recientemente también electo concejal de Lanús. Exactamente. Aparte de su faceta sí. deportiva, también tiene, bueno, su faceta Más política. Sí, Así sí, que eso es una persona sumamente interesante del que podemos aprender un montonazo. Además que es un tema, porque este fin de semana sucedieron cosas con los torneos de la AFA, en donde fue, no sé, se inventó un cargo, un campeonato, como que sos campeón anual de no sé qué. Y bueno, sucedió que salió campeón anual Rosario Central y justo jugaba un partido con Estudiantes de La Plata, y Estudiantes de La Plata, cuando los iba a recibir a los campeones anuales, que no se sabe bien qué significa porque nunca existió esa figura, los jugadores de Estudiantes de La Plata se pusieron de espalda en repudio a ese nuevo campeonato creado, que no sabemos bien de qué se trata. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este y otros temas más. Y bueno, y vamos a estar hablando también de la semana. ¿Qué semana esta, no? Sí, Tuve una semana... con mucha... Ok, perfecto. Estamos ya en comunicación directa con Nicolás Russo. Él es presidente del Club Atlético Lanús. Gracias, Nico, por estar del otro lado. Aquí estoy con Camila García, con Diana Holguín, y quien te habla, Charo Álvarez. Gracias por estar del otro lado. En primer lugar, felicitaciones por el campeonato. Hola, Charo. Hola, las chicas ahí. Sí, muchas gracias. La verdad estamos muy felices en Lanús. Y bueno, todavía no caímos. Y no. Bueno, la verdad que el festejo fue impresionante, todo el amor también de la gente del pueblo de Lanús y lo que implica para todos ustedes, o por supuesto, un campeonato de estas características es muy fuerte. Pero nos interesaba también tener tu voz en relación a todo lo que se viene hablando del tema de la SAT y de las tensiones que hay entre el gobierno y la AFA. Y con respecto a eso, vos en algún momento ya planteaste una posición, pero queríamos saber qué es lo que pensás al respecto. No, a ver, yo creo que cuando me preguntan, seguro que se cometen errores. En todo el que trabaja comete errores, en la AFA también podemos mejorarla. Pero es una AFA que está muy bien en un montón de temas. Yo veo una embestida como la que pasó cuando Macri llegó al gobierno hacia la AFA, en la cual terminó con una AFA intervenida, Armando Pérez interventor, una AFA que no llegó a no tener cuerpo técnico de juveniles ni de la mayor. Después, bueno, se fue reflotando una selección juvenil que en un momento Lanús tuvo que prestar un cuerpo técnico, una AFA con un montón de deudas, una AFA que casi no clasifica a Argentina al Mundial, porque se clasificó al final. Bueno, la verdad, una AFA en la que yo como Club Lanús, como presidente de Club Lanús, buscaba hablar con Armando Pérez y no te atendía al teléfono. Yo veo una AFA hoy que protege a los clubes, voy a repetirte, con un montón de diferencias que uno puede decir, pero hay que decirlo en el ámbito que corresponde y trabajar para modificarlas, y una AFA que buscaba la desaparición de las entidades sin fines de lucro, como fue esa AFA intervenida, ¿no? Y yo creo que, medianamente los actores son parecidos, y los objetivos son los mismos. Sí, un poco hablando de eso, que me parece como súper interesante el análisis, digo, la función social que tiene el club, ¿no? Digo, ¿qué implica, expliquémosle a los oyentes, qué es lo que implica que un club sea una entidad sin fines de lucro en comparación con una sociedad anónima deportiva? Significa que, por ejemplo, el Club Lanús es el club de la ciudad, es el lugar a donde si hay una inundación la gente va y se refugia, es el lugar donde puede estar unos días. Los colegios del Estado, las entidades, bibliotecas, entidades de bien público que no tienen lucro, bueno, utilizan las instalaciones del club de forma gratuita. Cuando hace poco tuvimos pandemia, estaban los clubes cerrados, fue algo único en el mundo lo que pasó en la Argentina. Vinieron agencias internacionales a cubrir. En el Club Lanús había 350 camas que estaban a disposición de algunos que tuvieran un problema de salud.
Esto pasó en todos los clubes. Un club que, vos imaginate esto, el club Lanús habrá vendido, qué sé yo, no sé, por decir algo, los últimos 20 años, no sé, 150 millones de dólares, 200, 100. Bueno, Lanús, ¿qué hizo con eso? Hizo un colegio que va desde jardín materno hasta nivel terciario, hay más de 1.300 pibes que vienen. El Lanús, ¿qué hace? Hizo canchas de fútbol, canchas de tenis, gimnasios, compró propiedades, hizo crecer al club en lo social. Bueno, si vos fueras una sociedad anónima, ¿vos crees que esa plata la ibas a invertir en hacer canchas de tenis, handball? No, se la llevan. Claro, y Esta además es la realidad. esos deportes que no son lucrativos no existirían directamente, ¿no? Y también la función social que cumple con los pibes del barrio. Totalmente. Pero ni hablar del tema, ni hablar del tema. Esto como el tema de los clubes de barrio, quién los ayuda y quién los voltea. Estos gobiernos no quieren saber nada con los clubes de barrio. El club de barrio, vos tenés, ¿quién lo conducen? Son padres que hacen un esfuerzo enorme para que los pibes puedan ir a jugar un partido, poner de Lanús a Avellaneda. Ponen el auto, le pagan el sándwich, la coca, llevan 7, 8, organizan rifas y hacen una comida todos los meses para juntar plata para hacer una obra. Claro, en el gobierno del Macri, ¿qué pasó? Hacían todo lo mismo, pero el producido de la comida y la rifa era para pagar la luz o el agua. Te encontraste con un montón de clubes que tuvieron que cortar el gas. Estaban a garrafa porque no podían pagar lo que venía de cuota, de tarifa. Claro. Sí, sí, sí. Un montón de clubes que no pagaron el agua y debían 7, 8, 10 millones de pesos. Ahí está nuestra compañera virtualmente, Diana Holguín, que te quiere hacer una pregunta. Sí, dale. No se escucha, Di. Al Club de Lanús. Ahí está. Ahora sí. Primero, felicitaciones al Club de Lanús por la Sudamericana. Yo como hincha de rojo extraño un poco el trofeo latinoamericano. Quería preguntarte por tu lado más político. Sos diputado provincial, ahora próximo concejal justamente electo. ¿Cómo conviven esos dos roles que en general son muy vapuleados, digamos, en los medios? ¿El cuál? ¿El diputado y el concejal, decimos? Claro, No escuché bien, pues. No, ¿cómo que el rol del político en paralelo con el rol, digamos, en el fútbol es muy vapuleado? Bueno, mira, ¿Cómo yo te lo vivís cuento. vos? Yo arranqué como dirigente de fútbol y después me dediqué a la política. O sea, no necesité. Muchas veces se critica de que el político venga al fútbol para buscar un nombre, para buscar trascender. Nada que ver. Yo tenía un nombre en el fútbol. Un día dije, bueno, quiero ser intendente de Lanús y empecé a participar en política. ¿Sí? Bueno, después, cada uno es un caso puntual. A mí la gente me conoce de pibito, vivo en el mismo lugar, siempre mostrándome como soy, espontáneo, un tipo común. Y la verdad que yo nunca tuve inconveniente. Pero me puede votar más, menos, pero yo camino por la calle sin custodia, sin nadie. Nadie me cuestiona nada, no tuve inconveniente, la verdad. Y como diputado provincial, justamente en estos últimos meses hubo mucha tensión, digo, adentro del bloque, y justamente en estas semanas por el tema del presupuesto para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, ayer se aprobó el presupuesto y la fiscal impositiva. Lo que falta aprobar es el endeudamiento, porque bueno, hay que ver cómo se reparte y bueno, y de qué forma. Así que, bueno, es eso, pero seguramente la semana que viene se va a terminar aprobando. Perfecto. Nicola, yo no quería dejar pasar la oportunidad porque cuando vos en su momento presentaste tu libro contando tu gestión y tu experiencia dentro a lo largo de toda tu trayectoria dentro de lo que es el fútbol, estuvo en ese momento
Miguel Ángel Russo, y sé que lo querías mucho, así que quería aprovechar y pedirte, bueno, querías comentar algo con respecto a él también, porque sé la importancia de una personalidad como él dentro del fútbol argentino, y me parece que es un momento para poder recordarlo también, ¿no? Bueno, primero Miguel era como un hermano para mí, un cariño especial hacia él siempre tuve, y él hacia mí, y me lo demostraba permanentemente. Miguel es como un padre futbolístico para mí, siempre me aconsejó, aprendí un montón de cosas con él, del fútbol, porque bueno, yo me tocó empezar en el club en el 88, que estaba colaborando en fútbol juvenil, y ya en el 89 Miguel estaba en el club. Entonces, la verdad que de él aprendí todo, también de grandes dirigentes como Pichi Solito, Ferrero, Máscolo, y nada, Miguel es alguien que nunca va a dejar de estar presente en mi vida, ¿no? Siempre lo tengo presente. Cuando jugábamos la final de la Sudamericana, en la previa decía, bueno, ya Lanús llegó hasta acá, es un gran logro. Le decía, mira, esto lo aprendí de Miguel, nadie festeja los segundos puestos, se festejan los campeonatos. Y yo siempre, y sí, es verdad, Sí, totalmente. yo siempre quiero, mi mentalidad es ganadora, quiero ganar, ganar, ganar. Después no se puede, bueno, pero uno quiere ganar, ¿no? Nicolás, yo volviendo al tema de las sociedades deportivas, ahí tenemos, bueno, hoy un gobierno que es full privatización de todo lo que exista en el planeta y que el mercado sea el regulador de todas las relaciones humanas y, bueno, toda esa religión de la cual ya vivimos, porque vivimos en el Día de la Marmota, parece. Yo lo que te quería preguntar es, ciertamente, sobre este tema, ¿por qué pensás que el gobierno siempre está esta cosa de querer apoderarse de la AFA y cuál es el interés encubierto que tiene el gobierno en los posibles negocios que se puedan establecer en los clubes, ¿no? Sobre todo en los clubes más grandes, ¿no? Que en realidad ganan millones, hacen pase de jugadores, y ahí también hay algo mixto en términos de sociedades, digo, que si el dinero de los jugadores se maneja por un lado y digamos la parte social por otro, qué esquemas se pueden haber, digamos, ¿no? Para que crezca. Y bueno, y eso, ¿cuál es el interés del gobierno, ¿no? De que siempre quieren apoderarse de la AFA para hacer un negocio, que es lo que hizo Macri y es lo que quiere hacer este gobierno también. Sí, a ver, los Macri, los Milei, creo que buscan quedarse con el fútbol tiene una trascendencia enorme, que desaparezcan los clubes de barrio, que desaparezcan los clubes chicos como Lanús, Ferro, que son socialmente fuertes, y únicamente darle bola al fútbol. ¿Vos ves que este gobierno tenga una política deportiva de incentivos? Nada. ¿Vos ves que este gobierno promocione algún deporte? Nada. Bueno, ¿qué querés que tenga? Tiene Nación y paseó por todos lados, y creo que en materia deportiva no está haciendo absolutamente nada. Claro. Bueno, Nico, te queremos agradecer muchísimo esta posibilidad de tener contacto contigo. Nuevamente felicitaciones a vos y a todo el Club Lanús. Y bueno, ya sabes que estamos aquí en Tres en Una. felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Charo. Gracias a todas las chicas que te acompañan ahí. Y beso enorme y vamos por más, ¿eh? No nos conformamos. Obvio, nunca, como peronistas que somos. Abrazo, compañero. Gracias. Ahí estaba Nicolás Russo, presidente del Club Lanús, bueno, hablando un poco de la realidad argentina. Diana, ¿estás online? ¿Estás por ahí? Porque a veces pensamos que no estás porque no te vemos, no porque no querramos tu presencia omnipotente ahí en la cosa de las redes, en el éter. A mí me parece interesante esta cuestión de diferenciar justamente la cuestión social y troncal de lo que tiene, de la importancia de los clubes de fútbol, ¿no? Sí, pero hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar los clubes de barrio con los clubes como Lanús, Independiente. Obviamente hay que defender a los clubes, obviamente crecen y se convierten quizás en estos tipos de clubes. Hay intereses privados adentro de estos Por tipos supuesto. de clubes muy distintos, digamos, de incluso los clubes de barrio.
Sí es cierto, como me parece, dice el presidente, digamos, del Club Lanús, que no hay ninguna política hacia la política deportiva por parte del gobierno, más que ir por la SADE y liberar esto y que sea un negocio, digamos, para no unos pocos, pero unos pocos que tienen mucho dinero Claro. y que se rigen, digamos, por esa lógica. Yo en ese sentido lo comparto. Sí, no creo que sea lo mismo, ¿no? No es lo mismo los clubes de los barrios, No, claro. del club barrial, Ujú. que como le sucedió a la mayoría, digo, fueron clubes de sus barrios y después se transformaron en los grandes clubes argentinos, pero ahí se manejan otros intereses, hay claramente multimillonarios, digamos, contratos con firmas deportivas, con anuncios, digo, hay representantes que manejan mucho dinero, muchos jugadores, manejan hasta quizás partes, digamos, de esos mismos clubes. No, Es además, decir, que hay algo... sí, eh, hay algo que decir también, que las asociaciones civiles de sin fines de lucro están controladas por la IGJ. Y las asociaciones anónimas deportivas es un fin de lucro absoluto y no tienen, o por lo menos el gobierno no acompaña ninguna forma de regulación de eso. Digo, por ejemplo, viene alguien, compra un jugador con, no sé, 200.000 millones de dólares, o por decirte cualquier cosa, no sé. Digo, ¿quién controla de dónde sale ese dinero? O de repente viene uno y dice, voy a comprar este club y ya fue, y armo un equipo como hicieron en Inglaterra con el Chelsea, que no era nada. Bueno, yo ahí lo que digo es que si bien en parte comparto lo que dijo Nicolás Russo a respecto quizás de la AFA en algunos sentidos, también hacen ruido, digamos, en muchos otros. Y eso también es cierto. Digo, lo que pasó en el fútbol del ascenso, en el partido de Puerto Madryn, en el partido, digamos, de Morón, me parece escandaloso. Es escandaloso no saber las reglas del juego, digo, ahí se pierde el fútbol y me parece que el sentido del deporte y del juego tiene que ver también, uno tiene que saber con qué reglas juega. La cuestión no está mal si Central es campeón o no es campeón. La cuestión es si eso se sabía de antemano. Me parece que después el comité ejecutivo se junte y levante la mano y diga, che, vamos a hacer ahora de repente que el que sumó más puntos en el año es campeón, cuando eso no está desde Desde el el principio. principio Es de la más, o sea, temporada. justamente en el partido de Central, que después se juega de Central Estudiantes, por la liga, justamente por la liga, pierde, digamos, Central. Entonces eso es medio loco y está bien un poco decirlo. Digo, decir esto no significa ir en contra de lo que se está haciendo en las selecciones juveniles, que es muy bueno. No, porque si no caemos también como en estas cosas de blancos y negros, y a mí me parece que está bien defender a los clubes, decir que esto está mal, decir que hay que jugar con reglas más claras, que es injusto para un montón de clubes, de barrios, justamente, con menor peso político, inclusive en la AFA, Bueno, también Morón, con no ascendió muchísimo menos peso un político. club que es de Messi, que compró Messi en Rosario, ¿es? ¿Dónde era? Que ascendió así de no sé qué categoría, y que eso en realidad tiene que No, no ir ascendió directamente, lo pusieron en una categoría. Claro, bueno, Y ese hay tipo de cosas. montones de clubes alrededor del país con la cultura futbolística, con el esfuerzo, como decía también Russo, con el esfuerzo enorme que hacen para poder sostener esos clubes con muchísimo menos dinero que los grandes clubes de los que estamos hablando de la primera. Ujú. Entonces, me parece que para salir un poco de la tensión SAD, AFA o Chiqui Tapia barra Kicillof, si lo quieren poner ahí, y Macri, Milei, para mí hay que defender el fútbol, que es es el deporte nacional, que es una pasión, que es hermoso, que son cosas que están buenísimas, que deberíamos, obviamente, pedir que haya una política deportiva, defender a los clubes, defender todos los deportes, Ujú. pero no caer tampoco en el maniqueísmo todo el tiempo, porque si no, Sí, bueno, la cuestión no. de la dicotomía, Pero del porque nos alejamos binomio, de la gente por también, nos supuesto. alejamos de la gente. El Pero fútbol bueno, es la gente. en algún punto es lo que se intenta todo el tiempo ir para esos extremos justamente
para lograr eso, ¿no? Que la gente se aleje, se canse, Me parece que es una discusión que es válida en muchos sentidos, que se lo politiza desde ese lugar. Politizar para mí no está mal, soy politóloga, me parece que politizar no está mal. Lo que sí me parece es que alejarnos del sentir, digamos, popular, y sobre todo siendo peronistas, me parece que eso es un error, ¿no? Eso es un error claro que viene teniendo y que nos subimos, digamos, a esa moto. Y me parece que la gente que ama el fútbol y que ama su club, cualquiera, desde Morón a Puerto Madryn, a, digamos, a Lanús o en mi caso al Club Atlético Independiente, queremos ver fútbol y queremos que se juegue bien. Digamos, queremos tener las cosas claras, porque si nos sucediera en nuestros clubes, seguramente estaríamos tirando alguna piedra. Y hay algo que es indisoluble en esa relación de amor que tenemos con el fútbol y que es popular. Entonces, si nos alejamos, digamos, de ese sentimiento, me parece que puede ser algo peor, digo, en el sentido más político, ¿no? Para el peronismo muchísimo peor. Sí, no solo para el peronismo, sino para la comunidad en general, ¿no? Digo, hay que No, sí, resaltar, pero digo- hay que resaltar la función social del club, que era un poco lo que resaltaba Russo recién, que me parecía súper importante, del semillero. Digo, si hay un empresario que compra y vende jugadores, no van a darle importancia al semillero, no van a darle importancia a otros deportes que no son los deportes comunes. Digo, no existiría más el hockey sobre no sé qué. O sea, ¿se entiende a dónde voy? O sea, hay una función social de los clubes que tienen que ver con la recuperación de los pibes, con el deporte, con otro tipo de cosas que me parece que son importantes rescatar a la hora de poder generar esta comunidad que generan los clubes. Y además un lugar de encuentro en tiempos en los que hoy por hoy las redes hacen que nos aislemos en nuestros hogares o en nuestros cuatro paredes y nos relacionemos con los otros a través de otras herramientas que no son las herramientas personales. Digo, el deporte siempre genera otras interrelaciones que construyen comunidad. Entonces, me parece que eso es lo importante. Bueno, ahora vamos a estar comunicados con Sabina, que ya está comunicada, que está en el Zoom. ¿Dónde está Sabina? A ver si está acá. Sabina. Buenas noches, Sabina. Ah, porque ahora cuando hable Sabina va a aparecer porque tenemos el sistema ahí como up. Pero bueno, la idea es hablar con Sabina Frederick, que es exministra de Seguridad de la Nación, que actualmente preside el Instituto Enfoco sobre políticas de seguridad contra las violencias y demás. Y además es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Quilmes. Así que, hola Sabina, ¿estás ahí en el Zoom? ¿Te podemos ver? ¿Estás? ¿Hola? Sí, Está. estoy. Hola, ¿qué tal? Ahí va, muy bien. Estaba silenciada, por eso no me escuchaba. Bueno, gracias por atendernos en una semana que, con varias novedades bastante complejas como todas las semanas. Pero bueno, queríamos llamarte porque en realidad empezamos entre nosotras una mini discusión de hablemos sin saber o habiendo sabido lo poco que sabemos y dijimos, no, llamemos a alguien que sepa en serio de este tema porque la verdad es que es súper interesante. Obviamente nos gobierna Estados Unidos y en ese esquema estamos viviendo un montón de cambios en nuestra sociedad y en nuestro gobierno que los vamos percibiendo de a poco, ¿no? Digo, me parece que luego de que ganaron las elecciones se ponen sobre agenda otras temáticas que tienen que ver con la geopolítica estratégica por parte de los Estados Unidos para lo que ellos denominan el patio trasero, que vendría a ser Argentina y el resto de los países. Yo lo que te quería preguntar es esta cuestión que tiene que ver con que asume una persona de la cúpula militar del ejército un ministerio que siempre desde la historia de la democracia estuvo ocupado por un civil. ¿Qué implica eso en términos políticos? Y después, ¿cómo se relaciona eso con la política geoestratégica que tiene Estados Unidos para Argentina en términos de seguridad y de defensa? A ver, bueno, como vos dijiste, Camila, es la primera vez en la historia de la recuperación de la democracia que va a haber un ministro de defensa que es militar. Fue y ha sido hasta ahora política de Estado que fuera un civil quien lo ocupara y no es solo por que es uno de los argumentos, ¿no?, que circula,
la desconfianza en los militares, su rol durante la dictadura. No ha sido solo eso, obviamente eso al principio fue más importante que lo que fue después de los 90, sino porque lo que se fue entendiendo a lo largo de estos 40 y pico de años de democracia es que la política de defensa tiene entre sus instrumentos al instrumento militar de la defensa, que son las Fuerzas Armadas. Pero no se acaba ahí la política de defensa, ¿no? Hay, como vos decías, hay cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas que los militares tienen prohibido, por otra parte, tomar, y eso es uno de los problemas que tiene la asunción de Presti como ministro de Defensa, que asume como parte de un partido político, va a tener que hacer manifestaciones políticas y el régimen de disciplina, el reglamento de disciplina del Código Militar, el Código del Ejército, lo prohíbe. Entonces, la política de defensa es más que la administración técnico-profesional de una burocracia, como es la burocracia que integran las Fuerzas Armadas. Hay mucho que está asociado a decisiones de política internacional, que están articuladas con la Cancillería en general, de desarrollo industrial, precisamente por el posicionamiento político se define dónde y qué sistemas de armas es mejor comprar. La decisión no es solo técnico-profesional. Los militares obviamente asesoran y saben muchísimo del tema, pero hay otra serie de elementos que hacen a la soberanía nacional, a alianzas estratégicas, por ejemplo, con ciertos países. Pero claro, como vos bien decías también, estamos en un gobierno que ha renunciado al ejercicio de la soberanía nacional en todos los sentidos y se la ha concedido, se ha decidido que Trump, ni siquiera Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es mucho más que Trump decida qué es lo que la Argentina tiene que hacer, con quién se tiene que aliar, con quién se tiene que pelear, no en función de los intereses nacionales, los intereses estratégicos nacionales. Somos un país que tiene una reserva natural de agua, de minerales, de energía enorme, un potencial muy grande, pero bueno, eso hay que saberlo articular con las otras áreas. Yo creo que, perdón que avance, para mí Presti está puesto ahí para calmar, también, no solo para provocar, que es una especialidad, ¿no?, de este gobierno, provocar a lo que ha sido la democracia en estos 40 y pico de años, sino también para responder a las presiones que hay internas dentro de las Fuerzas Armadas, porque la gestión de Petri como ministro de Defensa, lo mismo que Bullrich, pasa que se conoce poco, en términos de salarios, condiciones de trabajo, prestaciones de la obra social del personal militar, ha sido un terrible desastre, la peor en la historia de la democracia. Entonces, pero también viene, me parece, a intentar calmar. Yo creo que le va a ser bastante difícil gestionar ese conflicto, porque solo se resuelve si el gobierno decide aumentar el 40% los salarios del personal militar, cosa que no creo que haga, ¿no? Que es el mismo deterioro que tenemos todos los que yo soy profesora universitaria, investigadora de CONICET, trabajadora de la Administración Pública Nacional, perdimos 40%, todos perdimos el 40% del poder adquisitivo y ellos también. Entonces, sí. Sí, perdón, no, te quería preguntar justamente si también tiene que ver con esto que estuvo sucediendo con la obra social. Dios Claro, Que bueno, ese es un gran tema, ¿no? sí, es un gran problema desde hace ya meses. Y OSFA no es exactamente una obra social, pero funciona como obra social para las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, pero también para Gendarmería y Prefectura. Es la misma que comparten 5 fuerzas, 3 armadas y 2 fuerzas federales de seguridad. Está funcionando muy mal, está desfinanciada, la gestión es mala. Agustín Rossi, que fue el último ministro de Defensa, Tayana, fue el último ministro de Defensa, la dejó saneada. Literal. Tenía problemas. El tiempo que yo fui ministra, IOFA tenía problemas. Pero eso se resolvió en gran medida, y hay que recordarlo, porque a veces nos olvidamos de algunas cosas buenas que sí hicimos en nuestro gobierno. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner decidieron
regularizar los salarios de las 3 Fuerzas Armadas y de las 4 Fuerzas Federales, que tenían el Estado de una deuda histórica, casi el 50%, estoy generalizando, del salario del personal estaba en negro. Y eso tenía un impacto sobre la base social, sobre los retirados, y entre el 2020 y el 2022 se regularizó el salario de todo el personal y eso mejoró el financiamiento de IOSFA. Bueno, hoy eso está otra vez en crisis y se pueden ver en algunos sitios que por ahí no son tan populares para nosotros, mujeres, esposas, madres que le reclaman a Petri por problemas serios de falta de atención del personal militar con enfermedades graves, ¿no? Claro. Así que sí, ese claramente es un problema. Yo ahí te quería preguntar, dado lo que vos decís, que hubo un saneamiento, que hubo una recomposición salarial a las fuerzas y demás, ¿cuál es la tensión, digamos, particularmente de este sector con el peronismo en sí mismo, ¿no? Porque hay algo, digamos, que vos estás nombrando, che, se saneó, digamos, lo que funciona como obra social, se regularizaron los salarios, se trató de poner más presupuesto, se trató... Y lo que se dice en algunas encuestas es que el 80% nos votaron en contra. Hay Sí, algo sí, que vos, dado que fuiste ministra, hay algo que vos entendés que es ideológico, que tiene que ver con qué. ¿Cuál es tu análisis ya más como antropólogo? sí, no, mirá, sí, por haberlos estudiado Claro. a todos, tanto a Fuerza Armada, Ejército como a Fuerzas de Seguridad. Yo creo que hay cuestiones que yo ya vengo diciendo, ¿no? En algunos otros espacios. Yo creo que en los espacios que se autoperciben progresistas son muy prejuiciosos en relación con las fuerzas de seguridad y armadas, por razones que son lógicas, ¿no? Porque, bueno, ha habido un periodo tristísimo y dramático y gravísimo de la historia reciente argentina, que los tuvo a ellos como principal, como la cara visible del problema, ¿no? Y ahí hay que La pata considerar, civil, si la uno pata se- civil también. Digo, del Claro, golpe, la ¿no? pata civil prácticamente no tuvo ningún tipo de castigo. Y la pata civil estamos hablando de jueces que se Empresarios. reprodujeron en la familia judicial y todavía están entre nosotros, empresarios, burócratas, ¿no? de las empresas también con capacidad de decisión. Toda esa gente quedó exceptuada de todo, digamos, del peso de la responsabilidad penal que recayó sobre ellos. Eso tiene un poco de, o sea, no estoy diciendo que no tenga responsabilidad penal, pero crea un poco de resentimiento, ¿no? No tanto en los responsables penales, sino en las generaciones que ven, pero che, nos están atacando solamente nosotros, porque el problema es mucho mayor que solamente nosotros. Después hubo algunos periodos en el gobierno, la década ganada, para no dar kirchnerista, digamos, en que algunas movilizaciones que se hicieron del personal de las Fuerzas Federales de Seguridad o militar, y fue un poco, digamos, destrato. Puede Claro. ser, o sea, ellos lo vivieron como un destrato y yo diría que objetivamente tuvo muchos elementos de destrato, ¿no? No sé, para dar un ejemplo, cuando se lanza el operativo Centinela en el 2011, se despliega muchísima gente que estaba destinada en otros lugares de la frontera, gendarmes, por ejemplo, son los que yo más estudié en el último tramo, y llegaron a la escuela web y no tenían dónde dormir, no tenían dónde bañarse, no sabían cuándo iban a volver, habían dejado a la familia. En el Cinturón Sur pasó exactamente lo mismo, que fue un año, no fue ese mismo año. Bueno, eso estuvimos la protesta en octubre del 2012 de gendarmes y prefectos, o sea, estaba todo este problema salarial. Cuando nosotros resolvemos el problema, la protesta en parte era por este componente negro gigante que tenían, y cuando en el gobierno de Alberto y Cristina se decide regularizar el salario, que generó un aumento, pero no porque se le dio un aumento, sino porque se recompuso el salario, no supimos difundirlo.
no supimos capitalizarlo, en parte porque tenemos un poco de cola de paja. Y Sí. cuando estamos dándole algo a una burocracia que es muy importante para el Estado, porque, digamos, las fuerzas federales de seguridad inclusive hasta crecieron durante el gobierno de Néstor y Cristina. La gendarmería se duplicó en 10 años por decisión de Néstor. Las Fuerzas Armadas es un país que decidió conservar las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, son un recurso importante, han respondido en casos de catástrofe, los militares, se han desplegado, o sea, digo, el Estado cuenta con eso, el Estado se asienta sobre ese personal, pero un poco lo ningunea. Claro. Y cuando le da algo, no puede capitalizarlo, porque tiene, no Contradicciones. sé, culpa, cola de paja, contradicciones, tensiones. Y eso hace que vayamos perdiendo también, no digo que con eso hubiéramos conseguido Que nos voten. del 90 que nos voten, pero la verdad que hicimos poco para eso, para que haya un movimiento en ese sentido. Entonces, bueno, creo que ahí está un poco la explicación. ¿Qué tal, Sabrina? Te habla Charo Álvarez, ¿cómo estás? Yo te quería ¿Qué tal, consultar Charo? en relación a... estábamos hablando de la cuestión ahora más de seguridad, viste que también se está planteando este tema de la disolución o la posible disolución de la PSA por un lado, y también esta cuestión de esta policía que se quiere empezar a pensar o hacer de migratoria. De eso, digamos, ¿cómo lo analizás o qué opinión te merece? Sí, de la PC no tengo muy claro qué es lo que van a hacer, eso no tengo muy claro. Lo que leí de lo que piensan hacer con la policía migratoria, que como siempre Bullrich es una experta vendedora de humo, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Viste que Invoca siempre... invoca el modelo norteamericano. Claro, como y si en acá verdad, hubiese ese clivaje, ¿no? Nunca claro, hubo primero ese que no clivaje. tenemos el problema o el modo como Estados Unidos plantea el problema, ni siquiera el problema del tema de su objetivo, porque nadie quiere venir, que hay muy poca gente que quiere venir acá, ¿no? Porque tenemos crisis económica hace 10 años, porque estamos lejos geopolíticamente, ¿no? de Estados Unidos, no somos Colombia, Panamá, México, por donde pasa gran parte de la migración. O sea, no tenemos los problemas que tiene Estados Unidos en términos de migratorio, nuestra población migrante es un 6-7%, más o menos está en esa cifra. Nuestra política migratoria es abierta, a pesar de que hubo cambios en un sentido distinto, sigue siendo una política. Nosotros no perseguimos a los migrantes que no se ajustan a los trámites de residencia. Les ponemos trabas que hacen que vayan haciendo los trámites para tener residencia temporaria, permanente, etcétera. Después porque el sistema norteamericano funciona con personal armado y la Dirección de Migraciones es una burocracia civil que no está armada. Estados Unidos tiene dos burocracias, una que sería como la que está en el control de los puntos fronterizos, en aeropuertos, pasos de frontera, que está armada y es una policía con poca capacidad de uso. O sea, por ejemplo, no usan rifles, tienen armas cortas. Después está la Border Patrol, que es la que patrulla entre puntos fronterizos, que está súper armada. Nosotros un poco ya tenemos eso, porque Gendarmería, Prefectura lo hace eso. Entonces, yo creo que Bullrich no tiene claro lo que va a hacer, tira una decisión que es provocadora y después ve qué hace. Gran parte No hay de lo que ella va nada, tirando. no hay nada, digo, desde No lo hay nada, institucional, no. un proyecto, nada que No, se haya... obviamente este mensaje es de securitización de la migración, le da de comer a su electorado, que cree que eso le va a resolver, vaya a saber qué problemas, desempleo, siempre son un buen chivo expiatorio los migrantes, ¿no? Sí, obvio. Entonces, funciona así, funciona políticamente. ¿Qué es lo que efectivamente va a hacer con eso? Hay que verlo. Y agrego esto, el área de migraciones tiene un personal fuerte, corporativamente fuerte y entrenado, que suele trabajar con las fuerzas de seguridad federales porque se complementan los pasos fronterizos. También es cierto que en muchos pasos fronterizos, más de la mitad, a veces es solo o la gendarmería o la prefectura la que hace el trabajo de migraciones, con lo cual ya hay una articulación. Claro. O sea, ¿es más razonable para que mí esté el en problema seguridad?
que en interior. No, yo creo Ah. que para la política migratoria argentina, la que venimos teniendo, no está bien que esté en seguridad. Hay muchas formas de hacer sinergia entre las migraciones y las fuerzas de seguridad a través de otros mecanismos. No hace falta crear una agencia parecida a la Border Patrol del Home Security Sí. de Estados Unidos. No, eso es puramente electoral. No, y electoral en el sentido de que están respondiendo a la derecha, ¿no? Claro. A Sí, lo sí, que sí. la derecha cree que es lo que hay que hacer en materia de seguridad. Mientras tanto, lo que es sustantivo del área de seguridad federal, Bullrich no lo hace. Todos los operativos que generan una conferencia de prensa son, te diría casi el 100%, son al azar. No son las fuerzas de seguridad federales haciendo investigaciones que permitan desarticular organizaciones criminales que trafican droga o lavan activos. Es todo. El capitán del barco, amarrado en el puerto de Rosario, descubre que en la bodega de su avión había bolsas de cocaína que estaban mojadas con agua Claro, de parece mar. un guión de una Entonces, película de los 80 de Estados Unidos, ¿no? bueno, así funciona. Una de las últimas conferencias de prensa, ayer hubo un operativo grande de la Gendarmería en Aguas Blancas y lo descubrieron porque estaban cruzando en el momento que estaba patrullando la Gendarmería, pero no es que la Gendarmería tenía el aviso de que, Claro, y fueron o estaba investigados. haciendo una investigación, un seguimiento, o sea, Un trabajo de no están inteligencia haciendo lo previo, que claro. tienen, claro, no están haciendo lo que tienen que hacer. Y Sabina, en ese sentido, mirando para adelante, ¿no? Digo, en las grandes discusiones que viene teniendo, o no, pero por lo menos queremos ponerlas sobre la mesa, al menos nosotras como programa y como militantes políticas también. Las, ¿qué, qué Argentina queremos? ¿Qué fuerzas armadas queremos? ¿Qué seguridad queremos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas que le queremos proponer a la gente en esto? Che, yo quiero unas fuerzas armadas que hagan a la defensa de nuestra soberanía política. ¿Por qué? Digo, en esto y vuelvo con la primera pregunta, ¿no? Necesitamos volver a tener una relación o mejor dicho, construir una relación sana con las Fuerzas Armadas, defendiendo ese rol que queremos que tenga. Y no por eso estar en esta autocensura constante que tiene el peronismo no, como entonces hablamos bien quizás del rol de las Fuerzas Armadas, estamos reivindicando, digamos, la dictadura. Me parece que Claro. que O hay que dar somos vuelta a una página en negacionistas. el mejor de los Claro. sentidos, digo, no dar una vuelta de página de los derechos humanos, pero sí Sí. de qué es lo que queremos y qué es lo que le queremos proponer a la gente, porque encima son en general clases populares, digo, son nuestro sujeto político, ¿no? Mirá, yo lo que creo que como en otros planos, nuestro espacio le faltan propuestas. Le faltan propuestas que no sea repetir lo que ya hicimos y a la gente y no salió. Por ahí Ujú. salir a defender algunas cosas, pero lo que no hay es una discusión, yo no la veo, ustedes son militantes, tal vez la tengan, no hay un lugar donde se pueda discutir, bueno, y entonces, ¿qué vamos a proponer? ¿No? Está bien, le decimos no a Bullrich con este proyecto, no con esto, no con... Bueno, y nosotros entonces, ¿qué vamos a proponer? O sea, en relación a la seguridad y en relación a las Fuerzas Armadas, ha habido un trabajo, tanto en seguridad como con las Fuerzas Armadas, porque digamos, estuvo Garré, estuvo Celia Rodríguez, estuve yo, o sea, hay un camino, pero no lo terminamos de legitimar tampoco internamente, y Ujú. el componente de nosotros lo llevamos en mi gestión, de que si nosotros no cuidamos al personal de las fuerzas de seguridad o armadas como funcionarios que son finalmente los que van a desarrollar nuestra política, no podemos pedirle nada, no podemos pedirle que reduzcan el uso de la fuerza, no podemos pedirle nada, tenemos que cuidarlos y ese es un camino para bajar la violencia. De hecho, nosotros la bajamos en plena pandemia, en Sí, datos de sí. Correpi. Entonces, tenemos muchas cosas para levantar, pero también nos faltan muchos acuerdos sobre qué hacer con algunas cosas. No sé, Ujú. en las Fuerzas Armadas hay todo un desarrollo que, insisto, inició Garré, continuó Agustín, Rossi, después, de alguna manera Tayana, pero sobre todo las bases la sentó Nilda Garré. Digo, con todo lo Sí, que me uno puede acuerdo que hacer. Nilda hacía algo muy copado, que es que bajó el tema de seguridad a los barrios y nosotros hacíamos reuniones en los Claro. clubes de barrio
como militantes. Claro. Y convocábamos a los vecinos para que vengan a debatir sobre cuáles eran las cuestiones que pasaban en el barrio en términos de seguridad, y eso después venía un funcionario del Ministerio de Seguridad, y eso después hacia arriba se iba elaborando una política pública de solución, que yo, más personal en la comisaría, más no sé qué, en tal esquina, Sí, y se armaba un mapa del eso delito y esas cosas. eso se hizo cuando la federal todavía tenía Sí. jurisdicción en la ciudad. Exacto. Cuando yo asumí ya Sí. no era esa situación. No. Y me parece, bueno, no sé, voy a publicitar mi libro. Yo escribí un libro hace un año que se llama Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad, y todas las conclusiones están dedicadas a qué hacer. El margen es estrecho porque el Estado se transformó muchísimo y los servicios que presta son en general de muy baja calidad. Bueno, por eso mi ley existe, ¿no? Claro, No claro, es que obvio. no vino de Marte. Sí. Entonces, sobre el campo de la seguridad se cargan muchas cuentas que no se pueden resolver en no sé, problemas de hábitat, problemas de trabajo, de laborales, problemas de tierras. Todos esos se cargan a la cuenta, problemas que tienen que ver con las dificultades para que los pibes estudien, ¿no? Que terminan en pibes con conflictos con la ley penal, en fin. Hay mucho quilombo, para decirlo en criollo, que viene de áreas que ya no pueden contener ciertas situaciones que terminan demandándose a seguridad que las resuelva. Entonces nosotros tenemos que construir, digamos, un Estado que tenga la seguridad como una pata y que decidamos bien qué es lo que queremos hacer con eso. Yo tuve mi propuesta, para mí hay que hacer una división estricta del trabajo, no podemos hacer todo lo mismo, no podemos convertir las fuerzas federales en policías provinciales, ni viceversa. Ni gendarmería hacerse cargo de seguridad interior. No sé. Claro, no, que gendarmería, digamos, hay un problema con la justicia está totalmente atomizada y segmentada. Sí. Los juzgados federales no saben que tienen causas que implican a la misma persona, las mismas direcciones. No hay, o sea, ¿por qué? También, vuelvo a mi libro, porque gran parte de la política de seguridad en Argentina, progresista o no progresista, ha estado traccionado por la idea de que más policía en la calle es la solución del problema. Entonces, claro. el personal, la administración del personal es saturación. Patrullaje, más policías patrullando. Por eso es que tenemos la proporción de policías por habitante más grande de la región. Tenemos como 550 ¿Dónde pueden policías adquirir cada el 100.000. libro, Sabina? ¿Dónde se puede buscar el libro? El libro lo publicó Siglo XXI, se llama Lo que el progresismo no ve cuando aborda la seguridad. Es para empezar a debatir estas cosas, ¿no? Se refiere estrictamente a seguridad. Sobre el tema de Fuerzas Armadas es otra línea, Claro. que afortunadamente Argentina la mantiene separada. Y ahí hay una deuda que el FONDEF, que es un fondo que se crea en el gobierno de Alberto y Cristina, intentó empezar antes también, pero falta equipamiento moderno en las Fuerzas Armadas, que es carísimo. En un estado que está empobrecido, nunca es prioridad. Entonces los militares hacen con un escarbadiente 300 millones de cosas. Eso los desprofesionaliza en un sentido, porque no les permite entrenarse con sistemas de armas que son efectivamente modernos. Ahí hay un problema de larga data que está asociado obviamente a los golpes de Estado, ¿no? Que a la decisión, sobre todo en el gobierno de Menem, de financiar A las Fuerzas Armadas. al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas todo lo posible. Sabina, para terminar, una última pregunta te quería hacer, que me quedó en el tintero, que es el tema de los ejes de seguridad que quiere Estados Unidos para la Argentina. Digo, ¿sabés si están incidiendo en algunas cúpulas de las fuerzas? Si ya hay algún tipo de decisión con respecto a esto de siempre lo mismo, ¿no? El narcotráfico, como todas las temáticas, la DEA, si se está metiendo en la política de seguridad, o si hay alguna intención geoestratégica por parte de los Estados Unidos en Argentina, en términos de seguridad, ¿no? Mira, yo creo que Estados Unidos marcó nuestra política de seguridad desde los años 80 en adelante, ¿no? Desde 1989 en adelante, desde el Consenso de Washington en adelante, desde la caída del muro de Berlín, el enemigo se convirtió, pasó de ser
subversivo, estoy generalizando, ¿no? A Sí, convertirse en el narco. El narco. De hecho, nuestra ley contra las drogas es de 1989, el año que cae el muro de Berlín. Entonces, nuestro paradigma en relación a la cuestión del narcotráfico está totalmente atravesada por el enfoque norteamericano. Obviamente nunca pasamos a el paradigma colombiano, mexicano y avanzar en la guerra contra las drogas. Quedamos en la lucha, ¿no? No en la guerra. Y los militares afuera. Así que desde ese plano general, Estados Unidos, te diría que casi nunca nos sacó el pie de encima. Cuando quisimos hacer cosas diferentes, nos operaron, también está en mi libro, nos operaron de las maneras más insólitas posibles. Digo, cuando nosotros promovimos la posibilidad de crear una mesa interministerial sobre consumos problemáticos, repensar la ley de drogas, pensar en la despenalización, pensar un modelo argentino de regulación, bueno, Nada, sí. este, Ya sabemos lo que no, sucede. o sea, me recontra, no, o sea, y además porque no estamos nosotros de acuerdo, ese es el Claro. problema, que entre nosotros, que es un nosotros amplio, no tenemos un acuerdo sobre qué hacer con eso. Y eso de la política norteamericana, en eso nos lleva gran parte del esfuerzo va en ese sentido, pero va en un sentido de hostigar al perejil, ¿no? Ujú. A justamente trabajar sobre Sí, sí, las las redes organizaciones, las redes, sí, sí, sí. la organización, las redes, el lavado. Miren lo que pasó con Fred Machado. Claro. El tipo Sí, sí. terminó financiando la campaña de Sí, los nexos de la este, política, las offshore, o sea, sí, y a Bullrich también, porque ella lo tercerizó, pero también le sí, con financió indirectamente la lácteos, campaña. sí, con lácteos, ¿cómo se Lácteos llama? Vidal, Lácteos Vidal, sí. Lácteos Vidal. Sí, Entonces, ¿qué pasa con la Estados senadora Unidos también? pone el pie más a fondo, menos a fondo, pone más recursos, menos recursos, pero siempre manteniendo, bueno, ellos necesitan que la droga llegue a Estados Unidos, digámoslo con todas las letras, porque si no, no hay consumidores. Claro. Y el país con mayor consumo son ellos. Entonces ellos regulan ese universo y después, bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver también cómo soportar el capitalismo tardío, ¿no? O el neoliberalismo tardío, que a veces sin drogas se vuelve aparentemente más difícil. Así que sí, Estados Unidos es nuestra sombra. Desde siempre. Bueno, Sabina, te agradecemos muchísimo la comunicación, súper interesante. Te vamos a volver a llamar y la verdad es que vamos a ver si en Dale. nuestros ámbitos militantes podemos armar una actividad o algo, porque es necesario debatir estos temas entre los compañeros y compañeras, y vos estuviste siempre a disposición para llevar estos temas que son complejos para nosotros, pero que son necesarios, Ujú. porque si no, no se puede concebir un país sin una estrategia de defensa ni una estrategia de seguridad, entre otras cosas. Así que Totalmente. muchas gracias, nos vamos a seguir hablando. No, gracias. Muchas gracias a ustedes por la charla, fue un placer y a disposición. Dale, gracias, Gracias. Sabi. Un abrazo enorme. Un Muchas abrazo grande. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos hablando con Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación y actualmente investigadora del CONICET y en Quilmes, en la Universidad de Quilmes, y directora del Instituto Enfoco sobre Políticas de Seguridad. Tenemos 2 minutos, Diana, para que hagas una devolución del programa o elijas qué mes del calendario Putin te gustaría. Porque viste que Putin sacó un calendario con todas fotos de él. No vi las fotos porque... Ay, él, la semana que viene las vamos a fotos. traer para ver, podemos hacer Ahí astrología. recién podría elegir alguna. Astrología y qué foto te tocó de Putin según tu cumpleaños. En general me gusta el verano, así que si empieza a partir de noviembre, diciembre, verano, digamos, argentino, ¿no? Si no, sería un verano No, europeo. queremos ver la foto de Putin de julio, por ejemplo, que es el verano ruso. Claro, Cazando un claro. león. Bueno, nos vamos. Nos Muy vamos interesante hasta... lo que dijo, ¿no? Sí, la verdad compañera que- muy interesante. Sobre todo en el tema de que no nos ponemos de acuerdo, que nos operan a través de eso. Eso me quedó ahí muy Fuerte, en sí. la cabeza y que necesitamos, que nadie está discutiendo este tema, o por lo menos ella no forma parte.
Y eso me parece Esencial. grave. Pero bueno, seguimos en una saga de todos los temas que no se discuten, ¿viste? Venimos con inflación, Vamos a hacer un tenemos una- paper, podemos hacer de temas que no se discuten, pero que Tenemos un vamos a montón. discutir. Yo lo iría pensando, porque venimos acumulando varios. Quiero despedirnos hasta el próximo jueves aquí en 3 en 1 con la operación técnica del gran Martín Loza. Gracias, Diana, chicas. Gracias, Martín. Diana, te esperamos en el piso con el calendario de Putin, por favor. Nos vemos el jueves próximo aquí en 3 en 1. Chao. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini.